Pero muy bienvenidos, estamos iniciando Algoritmo Salud, bien y de buenas y de súper buenas, ¿no, Enrique? Y de más buenas, para que no quede duda. Como se dice, no de buenérrimas. Exactamente. Oye, pues ¿cómo no vamos a estar de buenas si siempre que hablar de salud digital es una alegría? Claro. No, entre tantos problemas, que si la política, que si la situación mundial, la economía... Que si los aranceles, hay esperanza, claro, ¿no? claro. Sobre todo en el enfoque que damos aquí en Claro, Salud. aquí se da el remedio en trapito porque además sabemos que sí hay cuestiones que tienen sus desafíos dentro de la, ¿no? de la cuestión de la medicina, el sector salud, de los médicos y de los profesionales en términos generales, pero aquí en Algoritmo Salud siempre vas a encontrar lo propositivo y además junto con la tecnología propone. Junto con la tecnología es un binomio maravilloso. Y qué mejor cuando hablamos del impacto que puede tener la salud digital en la formación médica. Me encanta el tema. Vamos a ver en qué momento estamos. No cantes, no eches las campanas al aire, porque vamos a ver dónde se encuentran nuestros queridos doctores en entrenamiento con relación al aprendizaje de la salud digital. Empezamos Algoritmo Salud. Algoritmo de salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. La salud digital se ha convertido en un componente esencial para la modernización de la atención médica en todo el mundo. Con herramientas como la inteligencia artificial, la telemedicina o la consulta virtual o digital, las aplicaciones móviles y la analítica de datos, los avances tecnológicos están revolucionando tanto el diagnóstico como el tratamiento de enfermedades. En este contexto, la formación médica enfrenta el desafío de integrar estas herramientas en los procesos educativos, con el objetivo de preparar a los futuros profesionales para la salud hacia un entorno cada vez más digitalizado. De tal forma, la introducción de tecnologías digitales en la formación médica no solamente busca mejorar el acceso a la información, sino también optimizar las habilidades y prácticas, la toma de decisiones clínicas, las plataformas de simulación, los sistemas de aprendizaje adaptativos y los recursos de realidad virtual o aumentada permiten que los estudiantes enfrenten experiencias realistas antes de interactuar con pacientes reales. Asimismo, la salud digital ha abierto las puertas a recursos educativos de calidad accesibles para estudiantes de todo el mundo, independientemente de su ubicación geográfica. Regresamos aquí en Algoritmo Salud, pues hablando de cómo la salud digital tiene que estar también en los planes de estudio, ¿no? En la formación de los médicos. De los médicos, y para que nos aclaren esa situación y para que nos digan en qué estado nos encontramos en México, tenemos a dos grandes invitados que le saben muy bien este tema. Presento a Rodrigo Saucedo, él es líder en salud digital directamente de la Fundación Carlos Slim, que es una organización que trabaja muchísimo en temas de salud, ¿verdad, Rodrigo? Sí, cómo no. Tenemos ya muchos años en esto, más de 15 años trabajando, cuando todavía no se utilizaba el término salud digital, claro. De hecho eran otros términos y se privilegiaba el teléfono celular y otras cosas, pero bueno, ya que entraremos a detalle. Ya nos dirás. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar en Algoritmo Salud. Y un gran amigo ya de casa, ¿no? Sí, de hecho, empezamos el programa y aquí estaba. Entonces dijimos, pues vamos a traerlo. No me he salido del programa pasado que grabamos. Exactamente, se quedó aquí, no encontraba la salida y se quedó aquí en nuestro estudio. El doctor Marcos Sotomayor, que es doctor en neurociencias y que además tiene una experiencia docente importante. Y entre otras cosas, en sus ratos libres es youtuber top de los médicos mexicanos influencers. Entre tus otros muchos ratos libres, papá. Es correcto, futuro, sí. Ya papá, no, porque papá ya viene hoy, pero también... Pero más papá todavía. Exacto, papá. Más papá muy pronto, es correcto. Segundo es bebé que viene en camino. Nuevamente felicidades. Así es. Muchísimas gracias. Pues justo decían 15 años de Fundación Carlos Slim. Yo llevo 11 años dando clases de medicina y otras áreas de la salud, entonces va a ser súper interesante ver cómo se ha desarrollado en efecto. ¿Por qué no ponemos en antecedentes, en contexto, la cancha se la ponemos pareja a la audiencia y les decimos de qué va este tema de todo lo que es? ¿De dónde venimos, por ejemplo? ¿Cómo que de dónde venimos? No, los médicos, o sea, ¿cuál ha sido en las últimas décadas realmente la formación tecnológica que recibe el médico? Es que me encanta, ¿de dónde venimos? Tú vienes de la Nápoles, ¿no? Vamos a filosofar y tú me sales con la Nápoles, pero bueno, Rodrigo, danos una visión general. Mira, yo creo que
antes de entrar a la materia de los médicos hay que entender qué es la salud digital, ¿no? Porque muchas veces entendemos distintos conceptos, nos podemos ir desde el uso de los gadgets, podemos hablar de las plataformas, los expedientes, ahora por supuesto el término de moda, inteligencia artificial, pero en la práctica es un concepto mucho más amplio y que engloba el hacer la salud y la prestación de los servicios de salud algo diferente. Entonces, ¿cómo aprovechamos estos avances científicos, aprovechamos estos avances tecnológicos, estos avances de la inteligencia y los incorporamos para dar mejores servicios de salud? Entonces, eso al final, digamos, lo más importante entender, y dentro de ese marco de salud digital, es decir, cómo se están hoy capacitando tanto los profesionales que ya están en campo, ¿no? Porque hay muchos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras, etcétera, que ya están hoy brindando un servicio, y cómo estamos viendo a los que apenas se están formando, que están entrando para formarse igual como médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando, que es un ejercicio muy interesante que hicimos, es que... ¿Fue el estudio que hizo la Fundación? Correcto. La Fundación hicimos un estudio. Nosotros desde hace muchos años tenemos como parte de la Fundación un programa de salud muy fuerte y un programa de educación también muy fuerte, ¿no? Y uno de los puntos nodales centrales de nosotros como Fundación es ver el que realmente podamos formar médicos, enfermeras, el que salgan y cambien la manera en la que se prestan estos servicios. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa de becas para estudiantes de medicina, un programa de becas para estudiantes de las residencias en los institutos nacionales, para impulsar que hagan investigación innovadora, ¿no? Lo que encontramos y que ha sido parte del ejercicio dentro de los distintos proyectos que tenemos en la Fundación es que veíamos que esta brecha entre lo que está avanzando salud digital y lo que estamos viendo en la vida real, esa brecha se está ampliando. Y entonces empezamos a preguntarnos, oye, ¿realmente en dónde estamos hoy? ¿Qué tanto estamos formando médicos, médicas que estén realmente saliendo ya enganchados en este nuevo territorio de la salud digital? Y es que empezamos este ejercicio en el cual pues tratamos de tomar una fotografía. No es difícil porque al final las universidades tienen planes de estudio distintos, cumplen objetivos distintos, no hay unas más hacia investigación, otras más hacia la práctica, otras hacia innovación, pero tratamos de decir, bueno, si pusiéramos una cancha pareja, ¿cómo se ven hoy estas universidades? Y con un resultado interesantísimo. Exclusivamente el estudio con relación a las escuelas de medicina, ¿verdad? Correcto, específicamente. En este momento hicimos el ejercicio para programas de licenciatura en medicina. Cuando te vas a posgrados, obviamente ahí el abanico se abre mucho más. También te puedes ir a otras carreras de ciencias de la salud, pero ahorita dijimos vamos a ver a los médicos y a las universidades públicas y privadas y tratamos de entender cómo están el día de hoy. Y nos da los resultados en un momentito más. Para Por favor. Aquí nos cuente también el doctor Sotomayor cómo está la cosa. No, es súper interesante. Yo cuando estudié medicina, digo, hace ya muchos años, llevábamos en toda la carrera, que son prácticamente 6 años, un semestre, y al semestre llevábamos como 3 horas, justo de cosas digitales y cosas... o sea, ¿sí te tocó en tu programa ya ver algo de tecnología? Pero bueno, la tecnología en esa época pues era solo el expediente clínico, ni siquiera electrónico completo, sino hacerlo en tu computadora y Excel, Word, etcétera, etcétera. Entonces realmente con todo lo que se tiene que aprender en medicina, pues no era muy sustancioso lo que nos daban definitivamente. Y ahora, con todo lo que ha avanzado la tecnología y que los médicos en algunas ocasiones somos muy vanguardistas y tecnológicas, pero en otras no tanto, particularmente cuando son cosas fuera del ámbito médico y de ciencias de la salud, como que no nos subimos al tren tan rápido. Definitivamente muchos de mis colegas y de mis alumnos que van saliendo de estas carreras están perdidos en cuanto a qué es el expediente clínico electrónico, cómo se llevan las recetas electrónicas, si está bien la teleconsulta o no, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que desde esa época ya medio se incluye un poco y ahora se trata de hacer un esfuerzo más grande, definitivamente creo que hay una gran laguna. Y de YouTube ni hablamos. De redes sociales no, pero cómo no, si las consumen perfectamente bien. Las consumen bien, pero para generar contenido, por ejemplo, en México no existe. Bueno, ¿no? Es que los creadores de contenido y los médicos influencers, ¿no? Los medfluencers, válgase la referencia aquí con el doctor Sotomayor, es algo que no es tan, es reciente, de unos 3 años para aquí. Es correcto. Realmente no es algo tan lejano, pero sí es cierto que los nuevos médicos y médicas deberían estar al tanto de todo lo que hay en el ecosistema digital, porque yo quiero decir algo, la tecnología siempre estaba implícita en el área de la medicina. Completamente. Pero ahorita estamos en una tecnología digitalizada que es diferente, claro, ¿no? Claro, y que de pronto si el médico no la conoce de manera precisa, la ley y demás, puede meterse en problemas porque no está siguiendo lo que debería estar haciendo. Sí.
es un riesgo también, ¿no, Correcto. Rodrigo? Que no se tenga esta formación para los médicos. Ya no es solamente una oportunidad, también tienen que estar conocedores de los temas, porque haya muchas situaciones donde, voy a poner un ejemplo, si hacen consulta virtual, ¿no? ¿Qué tanto sabe el médico hasta dónde puede llegar, cómo puede usar la tecnología y de qué manera hacerlo de la forma más adecuada para que el paciente salga beneficiado? Fíjate que es un tema importantísimo y lo comentabas ahorita bien, Rocío. Cuando explota la pandemia, realmente pues los médicos se ven obligados a digitalizarse. Y Más es algo rápido. que tienen que hacer, porque si no se digitalizaban dejaban de prestar un servicio, ¿no? Y entonces empezaron a utilizar las herramientas a su alcance y utilizaban WhatsApp, utilizaban Zoom, utilizaban la videollamada por alguna red social y por ahí se empezaban a auxiliar. Pero ciertamente, y bueno, es un aprendizaje que ya hoy tenemos muy claro, pues se tienen que observar ciertas reglas y conductas para que se pueda dar un servicio de la manera más profesional. Claro. Cosas tan simples como no puedes dar una consulta médica mientras estás en la cafetería, ¿no? Mientras estás en el sillón de tu casa en pijama, ¿qué haces? Haciendo yoga. Haciendo yoga, preparando el desayuno. ¿Qué pasa si la persona tiene una emergencia? En ese momento, ¿qué protocolo tienes para canalizarle a algún servicio de urgencias, a algún hospital? Entonces, sí hay una serie de elementos que se tienen que cuidar y que, bueno, también avanza esto tan rápido que, pues, ciertamente cuesta mucho trabajo estar todo el tiempo al día, ¿no? Y es parte de lo que se tiene que observar. Oye, y también estas consultas virtuales digitales, por cualquier plataforma que sea, de 5 minutos, tampoco se vale. Y te siguen cobrando la hora, ¿no? Ay, pero eso te pasa también en la consulta presencial. Eso te pasa en la consulta presencial. Pero no 5 minutos, por Dios. No, y tienes otros elementos como qué pasa a una persona que ya vive con diabetes y le tienes que enseñar a usar un baumanómetro, a usar un glucómetro, le enseñas a hacer el monitoreo desde casa y que te esté informando, a veces desde una cosa tan simple como un WhatsApp, pero si ya quiere usar una app. Si empiezas a utilizar chatbots para inteligencia artificial, si empiezas a incorporar nuevos métodos diagnósticos, ¿no? Que algunos médicos todavía no conocen algunos de estos métodos y entonces de pronto empieza a ser difícil porque los propios médicos hacen un esfuerzo, pero realmente no alcanza porque el conocimiento avanza mucho más rápido, ¿no? Entonces, parte de lo que tienes que observar es cómo se tienen que ir actualizando, ¿no? No es solo cómo están hoy, sino cómo se van a ir actualizando. Entonces, ¿dónde estamos parados en el terreno de la formación de los médicos? Yo creo que definitivamente el mundo digital es una laguna. Es decir, ya lo platicamos, eso es un riesgo. También sabes que es una oportunidad. Por supuesto, los médicos cada vez más identifican que redes sociales y el mundo digital es donde los pacientes están migrando o ya están ahí. De ahí van a salir los pacientes que estamos viendo. Y el problema es entonces, todos tratamos de meternos en el mundo digital sin conocerlo bien, sin entidades que nos digan, a ver, esto se hace así, estos son los pasos, hazlo de esta manera. Y en este momento siento un poco que es como el viejo oeste, en el que así cada quien mira por un lado, y entonces cada quien la arma como puede y eso genera cosas buenas. Y como estamos en el viejo oeste, vamos a tener que parar, porque vamos a una pausa en este momento, ¿no, Enrique? Aquí en Algoritmo Salud, pues, que sea una luz en este mundo oscuro que pintó el doctor Sotomayor en la información sobre salud. Vamos a aclarar más de qué se trata la salud digital. Así es, regresamos rápidamente. @Algoritmo Salud, hablando de redes. Continuamos en Algoritmo Salud y por un momento pensé que ibas a entrar tú, Rocío, pero yo aquí puesto para dar la bienvenida a este segmento y para dar la bienvenida también a nuestras invitadas que nos van a hablar de un evento y de una iniciativa de los laboratorios M8 bien interesante. Presento a Gabriela Cordero, que ella es gerente médico de M8, precisamente. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, Enrique, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Ya tenemos tiempo de conocernos y de colaborar justamente en varios proyectos de M8. Y platícanos de qué proyecto vamos a hablar hoy. Pues justamente en la compañía estamos incursionando en esta etapa de medicamentos de venta libre o OTC y derivado de esto pues hemos estado haciendo varios pininos. Entonces justo en el aprendizaje que hemos tenido con los médicos, hoy hay como un gran interés por incursionar en redes sociales. Y a mi izquierda está una gran médica, que es Verónica Apolican. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Muy bien, doctora, muy gustosa de estar aquí. La verdad, así es. La doctora Vero, que pues estuvo en el evento, yo me acuerdo que ahí estabas tomando nota y muy activa en las sesiones, porque te voy a contar, Rocío, me invitó los amigos de M8 a platicar con los médicos sobre cómo se comporta el paciente digital, cuáles son las técnicas para ser más eficiente tu comunicación en redes sociales. Y bueno, ahí conocí a la doctora Vero. Claro, pues es que tiene todo que ver Enrique en esto, ¿no? Sí. Muy bien. Claramente, toda la experiencia. Díganos, ¿qué opinaste del evento, doctora? Yo creo, la verdad, que
de verdad me cambió el panorama de lo que yo tenía en mi visión. Hablábamos durante el evento que cuando uno empieza a crear contenido como médico, empieza de cero. Bueno, yo al menos empecé con lo que yo medio veía que hacían otros influencers, pero no médicos. Y ahí iba tomando nota como de, pues si a ellos les funcionó esto, pues yo creo que a mí también, pero completamente desde cero. Y desde que fuimos al evento fue un cambio de panorama increíble. O sea, qué bueno. nos dieron las bases de verdad para empezar, que aunque ya estamos en este camino, para continuar como más arriba y más arriba. Sí, sobre todo, no hay muchos alergólogos en el ecosistema de los médicos influencers, y ese tema pues es tremendo porque ¿cuántas personas no tienen alergias? Todos. ¿Y cuántos no tenemos dudas? A veces tenemos hasta 100 y tantas alergias, ¿no? Y ni enterados estamos. Y las menospreciamos aparte, o sea, como que no pasa nada, nos tomamos el chocho y listo. Sí, para empezar, en sí somos poquitos alergólogos en México. Y hasta en la propia medicina estamos como por allá en el rincón, como que pocos saben qué hacemos y no nos mandan a los pacientes, o más bien es el propio paciente quien va y busca un alergólogo y no tanto que nos lo refieren los otros médicos. Esta fue una de las razones por las que yo dije, bueno, creo que yo como alergóloga, una de mi parte es empezar a difundir, y que si los médicos no van a hablar de la alergia, pues yo sí, que sean los propios pacientes los que se acerquen a mí, que sepan que existen las alergias y que se pueden tratar también. Perfecto, punta de lanza y además mujer, ¿no? Claramente es súper importante. Digo, dentro de la compañía nos dimos a la tarea de ir a segmentar a estos médicos que estaban interesados, y justamente hoy uno de los pilares importantes para nosotros es convertirnos en estos aliados estratégicos que puedan ir educando también a la comunidad médica en la creación de contenido digital. Entonces, pues sí, justamente en este evento donde nos acompañaron, agradecimos ese voto de confianza, porque sí había médicos con los que habíamos colaborado anteriormente, pero también había como una generación de nuevos médicos de diferentes especialidades a los que nos importaba pues darles como ese voto de confianza para atreverse a incursionar en redes sociales. Es que qué bueno que venga de la industria farmacéutica este apoyo a los doctores que quieren mejorar esa parte de su práctica profesional, que ya es, creo que de todos los médicos, en un nivel muy básico o más sofisticado, tienen ustedes que saber cómo manejar las herramientas digitales. ¿O alguien se puede escapar de eso, doctora? No, yo creo que no. O sea, ya quien piense quedarse fuera de las redes es porque se va a quedar en el pasado. Y no solo eso, también tu reputación digital, porque ya todos, ¿no, Gaby? Tenemos una reputación offline y online. Claramente, ¿no? Y aparte, sobre todo el impacto es doble, porque aparte ellos conectan con el paciente, o si no con el paciente, a lo mejor mi abuelita está viendo el contenido y entonces ya me manda el TikTok de la doctora, esta doctora me cayó bien y me generó confianza, ve con ella y trátate con ella. Entonces es súper importante que ellos tengan esta habilidad de poder comunicar sus ideas y de poder también comunicar información verídica y actualizada. ¿Qué elementos son los principales que manejaron en este evento para precisamente empoderar al médico? Pues justamente aquí Enrique nos apoyó dando toda esta parte del paciente digital, como de entender como estos ecosistemas digitales. También hablamos algo que a veces nos cuesta un poco de trabajo, que es la regulación de esta vieja amiga Cofepris, que de pronto es nuestra amiga tóxica, pero también era importante para nosotros hablar como justo de qué necesitamos de regulaciones. Justamente nos ayudaron mucho a entender este storytelling, el buyer person. O sea, a veces nos aventamos a hacer contenido como entendemos, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar y a detallar ¿quién es esa persona que nos está viendo? Yo creo que hicimos por ahí una encuesta después del evento y ese taller fue el mejor calificado por nuestros asistentes. Sí, y también tuvimos la participación de algunos otros médicos influencers que les explicaron pues cómo lo hicieron ellos y cómo también ellos fueron encontrando la manera de profesionalizar su estrategia de comunicación, y también se les compartieron herramientas que pueden utilizar para encontrar información de qué está buscando el paciente en el mundo de la salud, de cómo encontrar las tendencias donde se pueden subir para hablar de ciertos temas. Pero yo creo que en la alergología, doctora, tienes un campo abierto tremendo, porque hay tantas cosas. Bueno, yo ahorita te podría hacer 20 preguntas que he tenido toda mi vida sobre los temas de alergia. O sea, tienes 20 alergias mínimo. Pues sí, mínimo. Yo creo que sí. Y la verdad que se agradece, porque no es que directamente alguien esté en consulta pidiéndote hacer el contenido, doctora, y yo cubro los honorarios de esta hora 3, 5 que te... O sea, realmente hacen una labor social, ¿no? Así empieza la estrategia de comunicación, doctora. ¿Por qué te animaste? Yo me animé principalmente por ponerme yo en el lado de los pacientes y ubicarme yo como
consumidora de servicios de salud y que pues desde luego he tenido malas experiencias, como que yo creo que todos los pacientes, con doctores que te tratan mal, no te ponen atención o te quieren hacer procedimientos que pues no son necesarios. Claro. Y yo me ubiqué en ese punto de, bueno, yo ya me voy del otro lado como paciente y digo, yo no iría con ningún médico que yo no sepa como un poco más de él, ¿no? Fuera de sus títulos, sus credenciales, o sea, yo quiero saber cómo habla, cómo explica, cuál es más o menos su forma de pensar, o sea, la verdad es que yo creo que está un poquito sobrevalorado como a nivel técnico los médicos, que la verdad es que yo como paciente sí quiero ir con un colega que desde luego tenga las credenciales, pero a mí me interesa más cómo me va a tratar, no si se ha ido a dar 20 congresos o tiene 50 artículos publicados, me interesa más cómo me va a tratar a mí como paciente y el valor que me va a dar a mí. O sea, tocaste un punto que tú sabes perfecto de eso, ¿no? El pain point. El punto sí. donde duele, ¿no? Gaby, claro. Y vas a resolver un tema en cuestión de mercadotecnia. Sí, la verdad es que es súper importante, es una conexión muy diferente con los pacientes y bueno, nosotros hoy en la compañía, a través de este nuevo portafolio de OTC, en marcas como Susal, Barlo o Eroxon, pues nos abren la puerta y la posibilidad de generar estos talleres para poder apoyar a la comunidad médica para tener pues una mejor visibilidad de todas las redes sociales. Que son productos que puede adquirir la gente. Exacto, justo son de venta libre, sin receta, pero justamente nosotros buscamos este aval justamente de siempre consulte a su médico. Claro que sí. Doctora, ¿qué tema es el que así se te hace viral cuando hablas de él en temas de alergología? ¿Cuál es el que más te ha funcionado? Principalmente me ha funcionado hablar de las reacciones alérgicas que se han tenido, pero de personas en redes, de influencers, pues como tipo que ya son famosos. No sé si ubican a Tami Parra. Ella es súper famosa en redes. Sí. Uno de los primeros videos que se me hizo viral fue una de las tantas fundas que le estaban dando a la pobre por un producto que se estaban aplicando en las pestañas. Era un serum para el crecimiento de las pestañas y que estaban diciendo que estaba terriblemente formulado y que era el causante de que había tenido alergia una consumidora, ¿no? Una persona que se lo había puesto. Eso yo veo que le está dando mucho a la gente, ¿no? Que yo como usuario. Como usuaria de las redes, ¿no? Y que entiendo un poco lo que quiere ver la gente, pero también desde este punto de vista médico, así de, pues yo puedo hablar justamente de ese tema que estaban funando a Tami y decir, no es su producto, eso le puede pasar a cualquiera, eso es súper viral. Pues gracias por dar esa información. Exacto, ¿y cuál red es tu cuenta de red? ¿En qué red te mueves más? Sobre todo en TikTok, como Vero Alergóloga. Vero Alergóloga, ahí te encontramos. Gracias M8, también mucha actividad que tienen en redes sociales. Claro, por ahí andamos haciendo los pininos. Y pues seguimos aquí. Claro, gracias Gaby. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gaby, gracias Vero. Estamos de regreso en Algoritmo Salud y estamos con Rodrigo Saucedo y el doctor Sotomayor porque estamos hablando de esa formación extraordinaria que ahora los médicos y las médicas, yo siento, tienen para estar mejor posicionados en su profesión. ¿No crees, Rodrigo? Sí, sin duda. Y fíjate que hay un tema bien interesante porque los médicos en formación ya tienen la ventaja de que son nativos digitales, entonces el miedo a la computadora, el miedo al celular, el miedo a la inteligencia artificial no existe, pero por otro lado, pues el conocimiento que quizás sus profesores les estaban dando y que era vigente hasta hace 6 meses, ya no hablemos 10 años, está perdiéndose, ¿no? Y entonces tienen que también mantenerse actualizado. Las red flags, ¿no? Tienes un estudio maravilloso que también te diga los límites, hasta dónde sí llegas, hasta dónde no, y cómo cuidarte como profesional, porque a final de cuentas un médico siempre está expuesto a muchas cosas, ¿no? Así es. Sí, una de las áreas más importantes que tienes que identificar para poder hacer este tipo de estudios es, bueno, cuáles son las competencias que un médico tiene que tener en materia de salud digital. Entonces, nosotros primero hicimos una revisión de qué hay allá afuera, ¿no? Hay bastantes gobiernos a la vanguardia que han publicado los distintos mapas de competencias y lo que identificamos es que muchos de estos mapas, si bien son importantes, están centrados únicamente en la parte digital. Y lo que nosotros dijimos es, oye, sí es importante eso, pero al final el médico presta una atención clínica, ¿no? Presta un servicio, entonces, ¿qué otras herramientas tendría que tener? Y a partir de esta revisión y de los propios ejercicios que como fundación hacemos, creamos nuestro propio mapa de competencias en 3 grandes dominios, digamos. Las competencias clínicas que tiene que tener un médico, en el cual sigues utilizando un baumanómetro, un glucómetro, pero incorporas otras pruebas diagnósticas, otros dispositivos, otros métodos, como ya decías ahorita, el crear contenidos vía redes sociales, el crear infografías, el crear estos videos cortos de comunicación. Entonces se vuelven muy importantes. Luego tienes las competencias digitales, ¿no? Que ahí son ya propiamente usar
plataformas, apps, dispositivos, ya muy enfocados. Y por último, las analíticas, y es también saber usar inteligencia artificial, saber leer gráficos, saber generar indicadores para la propia toma de decisiones clínica. O sea, ahí entra el pensamiento crítico. Entra el pensamiento crítico, porque es, bueno, este estudio me dice esto, pero calculo un score de riesgo con toda esta información, ¿qué hago ahora con eso, no? Yo como médico. Oye, pero a ver, quisiera detenerte ahí nada más para una duda que me surgió. Por favor. En la primera parte hablaste del baumanómetro, por ejemplo, el estetoscopio, no sé. Estás hablando de ese tipo de aparatos, pero el monitor de presión, todos tienen su versión ya digitalizada, ¿no, doctor? Correcto, muchos Lo sustituye, se recomienda que ya no usen las versiones analógicas, porque yo sigo viendo a los doctores con su estetoscopio, que ya no sé si lo usan como si fuera una corbata, pues, para que no, definitivamente estas herramientas tradicionales todavía se usan y tienen un contexto muy específico en el que son inmejorables. Sin embargo, como mencionas, cada vez más existen opciones que tienen la parte digital y que particularmente son muy buenas para la monitorización periférica, es decir, cuando el paciente se va a su casa. Lo platicábamos en otro episodio justo aquí, que de repente antes se tomaba la presión arterial, lo cual es bueno. Sin embargo, ahora ya hay una toma de presión arterial en que el paciente se va a casa, la tomas por 24 horas y te da un parámetro mucho mejor de cómo está esa presión arterial. Claro. Lo mismo para la glucosa, lo mismo para muchos parámetros. Entonces, a pesar de que sí tenemos estas herramientas más novedosas y que en muchos pacientes se necesitan para ser mucho más precisos, estas herramientas tradicionales todavía se siguen. Tienen su valor. Sí. Bueno, ya no nos tengas más en emoción, Rodrigo, y dinos algunos de los hallazgos más importantes del estudio. Sí, como no. Hicimos el ejercicio con universidades públicas y privadas que identificamos como las más relevantes. Por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, hicimos el mapa de todas las autónomas, ¿no? Más obviamente UNAM, Politécnico, y en el caso de las privadas buscamos aquellas que o figuraban en los rankings o bien sabíamos que tenían acreditación de la SEP, Reboe, UNAM, ¿no? Y entonces a partir de ahí tratamos de hacer primero un mapa para ver en dónde estaban, y la primera pregunta que nos hicimos es, ¿tienen una materia de salud digital, sí o no? ¿No? Claro. Para empezar ahorita, como ya lo decías, es la básica. Yo tuve 3 horas, ¿no? ¿Qué tanto existía? Claro. Un servidor junto con el doctor Tapia, que también trabaja en la fundación y que es profesor de la UNAM desde hace muchos años, empezamos una materia de salud digital, vamos ahora ya por arrancar la 3ª generación, como materia optativa, y entonces dijimos, bueno, ¿y qué tanto esto se está haciendo en otros lados? Y encontramos que de las casi 80 universidades que mapeamos, actualmente solo 7 están dando una materia de salud digital. Pero además la pones como optativa, yo diría que tendría que ser obligatoria. Correcto, y parte de la actualización de los planes de estudios, pues viene en esto, ¿no? El que lo que empieza como optativa lo incorpores ya como parte de tu plan de estudios. Oye, a ver, un par ¿donde tú das clase tienen o no tienen? Yo justo en la UNAM, pero también doy en el TEC. Entonces, que yo sepa, en la UNAM tienen esta optativa. En el TEC sí les dan algunos temas, pero no estoy seguro si es una materia completa. Correcto. O solo la dan como, digamos, temas aislados. Entre los otros temas. Exacto. Correcto. Justo. Va. Entonces, bien. Y justo, de hecho el TEC no aparece, pero eso no necesariamente es malo, porque el TEC cubre muchos de los elementos tecnológicos digitales clínicos por eso es en otras materias. Aquí es una materia específica que se llama salud digital. Materia específica. ¿Y qué abarca? Nada más para que nos des como el plan de estudios, ¿cuál sería? Muy rápidamente. Básicamente, primero entender qué es salud digital, lo que decía en un principio, que no son gadgets, que es un elemento mucho más amplio. Es entender cómo incorporarla, cómo utilizarla, cómo perderle el miedo, cómo aprender a adoptarlas como parte de tu práctica clínica, ¿no? Y diversas herramientas para ver cómo se utilizan en el continuo. Por ejemplo, si tú eres un médico que está especializado en endocrinología o en ginecología o en pediatría, ¿cómo utilizas las apps? ¿Cómo utilizas los dispositivos? ¿Cómo utilizas distintas herramientas, scores? Y los incorporas. Aquí el gran reto es que no se queden como estos dispositivos marqueteros, taquilleros, pero que se quedan allá afuera, sino realmente que los utilicemos en el día a día. Entonces salió menos del 10%. Claro, 10%. En el caso de la materia, sí. De ahí nos fuimos a la segunda parte del análisis, que es, bueno, ¿qué tan maduro está el programa respecto a salud digital? Y esto es ahora muy común cuando tú analizas transformación digital, el que no midas tienes o no tienes transformación, porque transformación es un proceso de largo plazo, y entonces puedes estar hoy muy bien, sale una nueva tecnología, y ya no estás, claro, ¿no? Y te desactualizaste. Sí. Entonces estudiamos la madurez de estos programas, hicimos ahí un modelo analítico muy interesante, que ya compartiremos la metodología en su momento con el documento, y lo que encontramos, si pensamos en un score del 0 al 100, es que en este momento las universidades están en un score de 39. Uy.
Entonces, que reprobados. nosotros lo calificamos como transición inicial. Claro. Es decir, yo no creo que van estén al tan 30%. No, pero yo no creo que estén tan mal, ¿no crees, Rodrigo? Justo, No creo que estén tan mal. la parte más, y es una parte que me da mucho gusto porque si tú ves los tipos de competencias, en las partes clínicas van razonablemente bien, ¿no? Obviamente hay materias más o menos que puedan llegar a tener. En donde empieza a fallar mucho es en donde se ve la gran área de oportunidad, es en ciencia de datos e inteligencia artificial. Plataformas empiezan y ya las usan mucho más, y además como estos estudiantes son nativos digitales, ya no es algo que realmente les conflictúe mucho. La parte de ciencia de datos e inteligencia Nada más un paréntesis, explícale a la audiencia que es un nativo digital y qué edades comprende. El nativo digital fundamentalmente es aquel que nace en la era en la cual ya los dispositivos son parte de nuestra vida diaria. Entonces, digo, mi hijo tiene 12 años, usa el teléfono celular mejor que yo, ¿no? Claro. Las personas que están en la universidad usan computadoras, tablets ya de una manera cotidiana, acceden a internet, tienen cuentas de correo. Son de 20 y tantos años, Digamos, de entre los 15 y los 25 hasta 30 años podríamos considerar que son nativos digitales, ¿no? Claro. Entonces ya los estudiantes que hoy están cursando licenciatura, pues tienen entre 18 y 25 años y perfectamente ya no son migrantes, ya son, nacieron con eso. No conocen el internet que nos tocó a nosotros de telefonito todavía, no, ya es gente que está perfectamente acostumbrada a esto. Y con esas evaluaciones pues del estudio, que son muy lógicas, la verdad, porque los que estamos conocedores, ¿no? Sí. De los planes de estudio o conocemos a la comunidad médica, pues sabemos que ahí va la transformación, pero pues apenas también está empezando en muchos aspectos. Correcto. ¿Cuáles serían las conclusiones? ¿Que se debe de acelerar un poco más? ¿Se debe presionar? ¿Debe haber políticas públicas? ¿Cuáles serían las mejores prácticas? Que también eso es ahorita muy de es una tendencia importantísima. Más correctamente. Creo que conoce el estudio porque está lanzando las conclusiones. No, mira, justo lo que nosotros buscábamos en este estudio, primero era tener una fotografía, ¿no? En dónde estamos hoy. Estamos en una transición inicial. Hay universidades más avanzadas, unas menos, lo cual es muy normal. Nos dio mucho gusto ver, por ejemplo, que no está el polo de innovación solo en Ciudad de México o no en las grandes ciudades. Hay 6 o 7 ciudades que tienen programas académicos interesantes. Eso da muchísimo gusto. Pero lo que nos interesaba realmente y lo que queremos promover y difundir es cuál es ese norte al que tendrían que aspirar estas universidades, ¿no? Puede ser que las integren como optativas, como ya decías, puede ser que las integren en sus prácticas profesionales, puede ser que trabajen más con los hospitales en realmente enseñarle a estos chicos, a estas chicas, el cómo adoptar todos estos métodos, pero lo que buscamos es decir, así estamos y hacia allá tendríamos que caminar. Claro. Marco, tú que estás muy metido en la parte académica, ¿qué ves de otras escuelas de medicina en el mundo que están más punteras en este tema? Justo aquí creo que es muy interesante y es súper buen trabajo el que hicieron en este estudio. Primero, y me gustaría también comentar que el programa, la currícula completa de medicina, a fin de cuentas, tiene una parte como central que define la SEP, la Secretaría de Salud. Entonces, siempre que queremos agregar estos temas innovadores, es complicado por eso, porque se tiene que hacer todo el proceso para que estos órganos oficiales validen esas materias y eso lo hace un poquito más lento. En otros países, en efecto, tampoco es que sea muy sencillo y que ya estén mucho más avanzados. Definitivamente algunos programas, sí, en las Ivy League en Estados Unidos, estas grandes universidades, Harvard, por ejemplo, que ya están ofreciendo este tipo de programas de salud digital e incluso generación de contenido, por supuesto, inteligencia artificial, muchísimo contenido, etcétera, etcétera. Pero ahí de nuevo como está más fragmentado, es decir, como pueden o tienen más esta libertad para generar estos programas, sí van más avanzados en efecto de lo que vamos aquí en México. Pero sí creo que estamos dando buenos pasos, especialmente con... Ese porcentaje es bueno porque de alguna forma estamos hablando de una introducción de las tecnologías digitales que de una u otra manera lo que van a hacer es, aparte de incentivar, tienen que poner a los chicos en su habilitador, o sea, tienen que habilitar esas, vamos a decir, desarrollar esas habilidades digitales que no siempre el médico está pensando que se deben llevar, sobre todo generaciones posteriores, no piensan que son importantes.
Sí, de hecho lo platicábamos antes de comenzar, que las barreras no necesariamente son generacionales o son tecnológicas, puede ser muchas veces resistencias desde la propia formación. Sí. Algo tan simple como, no, ¿por qué voy a meter datos de pacientes en una plataforma y se pueden perder? Y la privacidad y la confidencialidad, yo prefiero mi papelito, ¿no? Mi expediente. También se puede perder y también otra persona lo puede Por supuesto. Pero es algo más bien arraigado, Claro. ¿no? Que hay que cambiar. Son convenciones que tenemos que trabajar y que tenemos que enseñar. Tanta data no se puede tener en un papelito. Mira, Estamos en la era de los datos. Lo que yo siempre he dicho, si tenemos nuestras cuentas bancarias en línea y confiamos en que el sistema financiero opera en línea, perfectamente podríamos pensar que el sistema de salud podría operar en línea, ¿no? Claro. Y creo que justamente es un tema cultural, como están mencionando. A fin de cuentas, antes de la pandemia, entre los médicos era muy mal visto que tú generas contenido. O sea, te veían así como, o sea, eres payaso o algo así. Ahora se ha normalizado bastante. Ajá. Pero lo mismo pasa, como Ya están está mencionando. admirado, ¿no? Hasta admirado y ya Sí. la mayoría lo está buscando. Sí. Pero lo mismo pasa con la información de enfermedades y de pacientes. Esto que mencionan de, es que yo quiero que mi expediente esté así escrito, o como doctor yo quiero tener físicamente el expediente, es algo cultural que tiene que cambiar para que también vaya avanzando. Es que el paciente también debe tener claro, su el paciente, expediente, ¿no? las instituciones, Claro. los médicos, sí, claro. El todo el expediente ecosistema. electrónico famoso. Pues dentro de este estudio, algo más que tuviéramos que decir en este bloque antes de que se nos termine, Rodrigo. Sí, yo creo que hay un par de apuntes importantes y ya lo empezaban a comentar. Uno de los elementos críticos y de las competencias críticas a desarrollar es que los médicos aprendan a distinguir contenido de calidad, bueno, de buena calidad versus contenido de mala calidad, publicaciones científicas de calidad. Esto en social media. Sí, en redes En sociales. todo, en en todo, todo, Y sí, en yo todo, diría en todo. y en publicaciones académicas y cosas en que sean cursos. falsas y otras ciertas, Correcto. fundamentadas y no. Correcto, y estas habilidades críticas son al final las que te van a determinar que puedes tener un buen médico de un mal médico, y también otra habilidad crítica es cómo lidiar con pacientes que hoy ya llegan Informadísimos, ¿no? o mal informadísimos, Claro, sí, porque justo. digo, hace 25, 30 años decían, es que mi comadre, es que mi marido, es que mi esposa me dijo, después pasamos al señor Google dijo, y ahora es que en ChatGPT me dijo, y a ver, eso es una realidad que cada vez es más frecuente, Claro, ¿no? claro. En las clases, en las conferencias que doy, todo el tiempo, una de las preguntas que siempre dicen es, ¿y qué hago ante esto? Escúchale, valídalo, ¿no? Trata de Corrobóralo. entender. Sí, sí. Lo primero que te sale ahora en Descártalo, ¿no? Google, que es algo en lo que yo estoy en desacuerdo y está sumando contigo, es esto. Gemini te contesta, es la primera Un que te resumen. contesta. Ujú. Y Un tú resumen. preguntas, ¿qué es la medicina translacional? Gemini. Entonces Ujú. yo me salto Gemini y me voy a las fuentes reales o más Porque confiables. eres migrante digital. No, Pero No, es una porque tengo tendencia. pensamiento crítico y estudios. Eso. No, muy y bien. parte del pensamiento crítico es decir, oye, si no me dices la fuente, Ajá. ¿no? de lo que Claro. me estás diciendo aquí, ¿cómo sé que no estás alucinando? Porque además Así es. sabemos que la inteligencia artificial Hay que, generativa hay, que, alucina. hay que conocer primero, ¿no? Hay que Sería el conocer. primer paso. Y bueno, pues qué bueno que conocen aquí en Algoritmo Salud y que están escuchando estos temas. Y vamos a regresar con la futureada. Así es. ¿Qué más se puede futurear de esto, Rocío? Muchísimo, ¿verdad, doctor Sotomayor? Tú A tienes ver, una muchísimo. futuriada Nos va a contestar fenomenal. Rodrigo y Marco nos van a contestar esa pregunta en unos momentos. Algoritmo Salud. Regresamos aquí en Algoritmo Salud, muy contentos, muy sonrientes. Es que el episodio se prestó, ¿no? Para Es que estemos fuera contentos. del aire no saben aquí el señor Culebro Sí, cada no, cosa no, que no, dice. pero es que Bueno. también nuestros invitados están aportando, bueno, una serie de información que nos da mucha risa. Pero vamos a llegar a las conclusiones, a lo que a mí me gusta decirle Futurísimo. futuriada. Y creo que en este tema nos podemos en serio volar a 50 años, a 30, a 70, a donde queramos Hay ir. quien ya ¿no, se va al Rodrigo? 2100, ¿no? En esto. Sin el lugar a temor, dudas. ¿no? Que de repente, Sí. Sin yo lugar a cuando dudas. platico con los doctores sobre inteligencia artificial, ese temor de que qué va a pasar Ujú, con los servicios de salud es real, claro. ¿no? ¿Qué va a Así pasar? como en muchos otros lados. Entonces, Claro. pero sin ¿Quién primero, levantarnos. Rodrigo o el doctor Sotomayor? A ver, vamos a Marco, La futureada. dinos la futureada. Pues bien, yo pienso, número uno, que mientras más cambian las cosas, más se quedan iguales. Ujú. Cuando llegó el Internet, la gente decía es que la gente tiene todo el conocimiento del universo en su mano, ya todos los problemas se van a resolver.
Claramente no fue así. Ahora que está la inteligencia artificial, dicen es que ya todo el conocimiento te lo puede resumir la inteligencia, todo se va a resolver. Yo creo que por supuesto que es una herramienta súper poderosa, pero que no va a resolver todos los problemas. Y que a fin de cuentas va a pasar lo que pasaba antes. El paciente va a llegar con la inteligencia artificial, le va a decir 14 síntomas diferentes y la inteligencia va a decir, pues mira, puede ser cáncer o estas otras 14 cosas. Creo que lo que necesitamos hacer, y ya lo mencionaba Rocío de manera muy precisa, es que los médicos sepamos interpretar muy bien la información, porque no toda la información es válida, ni de estudios científicos, ni de inteligencia artificial, ni de ningún lado, pero también los pacientes, porque ya lo platicamos, los pacientes también ven lo que sea, tienen toda esta información en la mano, a veces no saben interpretarla, entonces de manera intencionada o no intencionada, de pronto llegan ya con toda esta desinformación. Entonces creo que ese va a ser un gran reto en estos próximos años, pero me gusta creer que con el paso del tiempo justo la gente va a desarrollar esta capacidad crítica de manera mucho más avanzada y vamos a tener que estas herramientas van a cumplir todo su potencial de ayudarle al médico y ayudar a los pacientes. Mensaje positivo, va a ser más bueno que malo. Entonces la singularidad tecnológica no hay que temerla. Mientras nos preparemos. Mira, yo creo que hay que estar preparados. Lo primero que habrá que decir es que el futuro de la salud es definitivamente muy positivo con la incorporación de todas estas herramientas y sigue siendo una medicina entre un profesional de la salud humano y un paciente. Entonces, no se va a reemplazar bajo ninguna circunstancia el criterio médico. Al contrario, se va a robustecer su capacidad de decisión, le va a dar mucho más herramientas. Y me parece que ahí es en donde está la clave, perdámosle el miedo a que estas tecnologías llegaron y más bien aprendamos a adaptarlas, adoptarlas, ¿no? Y empezar a utilizarlas realmente en nuestra práctica cotidiana. Y como pacientes igual, yo hablo desde la perspectiva de un usuario, de un paciente, también tenemos que aprender a no creer el reel, a no creer el short, a no creer lo que lees de pronto en algunas redes y aprender a entender, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos en este mar de información. Hacer un poquito escépticos, ¿no? Para poder desarrollar. Hacer más escépticos y más críticos y también entender que pues mucho de la salud está en nosotros. Realmente podemos llegar a un espacio de interacción de 10, 20, 30, 50 minutos con un médico, pero los responsables somos nosotros y el gran cambio de paradigma viene ahí. La salud en el futuro es una salud en la que nosotros estamos en control y estamos interactuando con ese médico, con esa enfermera para mantener esa salud. Pero yo te quiero presionar por el estudio, con la fotografía. Es la primera vez que lo voy a hacer. ¡Qué horror! ¿Te dejas presionar? Si ya viste esa fotografía que sacaron con ¿cuál es el nombre oficial del estudio? Ay, me agarras en curva. Ahorita lo que le encuentra Rodrigo en la portada del estudio. Incorporación de la salud digital en los programas de medicina. De ese estudio. Con esa fotografía que tomaste, ¿cuánto tiempo estimas para que todas las escuelas de medicina tengan integrado de manera adecuada programas de salud digital? Mira, volviendo al tema de madurez, es que puedes incorporar y en los siguientes 6 meses estar desactualizado. Ahorita porque la tecnología avanza paso aquí. El doctor comenzó algo muy importante, ¿no? Tú actualizas planes de estudios cada cierto tiempo. Entonces, las actualizaciones pueden ser en ciclos de 5 años, 7 años. Y si pensamos que la inteligencia artificial generativa no se haya masificado hasta antes del 30 de noviembre del 2022, pues muchos programas que aparentemente estaban vigentes, pues hoy están muy atrás, ¿no? Porque ya no han pasado ni 3 años en realidad. Entonces, yo no creo que vayamos a llegar al punto en el que digamos, ya todas están. Lo que sí creo es que todas las universidades, y eso por el estudio me permite ser muy optimista, todas las universidades están entendiendo cuál es esa tendencia y lo que buscamos es decirles, aquí hay información que te puede ayudar a mejorar esos y que lo tienen que incorporar más temprano que tarde. Y ni siquiera creo que los tengas que convencer, ¿no? Yo solo agregaría, creo que el conciencia. entrenar a los médicos debe ser la prioridad de todo el personal de salud, pero yo creo que estudiar salud digital y todo este tema digital debería ser algo que en todas las escuelas lleváramos desde más jóvenes, porque de nuevo todos tenemos que aprender desde la secundaria, estas habilidades que antes como nos enseñan Excel, Word y demás, esto debería ser algo que estuviera en todos los currículums, porque es lo de ahora y definitivamente el futuro. Primero en la primaria, comenzar con las habilidades digitales, que ya debería ser la alfabetización digital, y luego ya le entramos a la salud digital cuando decidimos estudiar para médicos, y se nos agotó el tiempo, que el tiempo también es digital. Avanza rápidamente. Oye, qué buenos hallazgos, y yo creo que da para seguir conversando el tema, y mientras más se discuta, más acelerada va a ser esta transformación, que como bien lo dijeron, pues no necesariamente tiene fin, pero eso sí, hay beneficio, y es lo que tenemos que encontrar siempre. Gracias, Rodrigo. Gracias, Marco. Gracias, Enrique. Gracias, Rocío Brauer. Nos vemos en el siguiente episodio, Algoritmo Salud.
Esto fue Algoritmo Salud, un espacio donde charlamos con especialistas y analizamos las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando la salud digital en México, con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, por 88.9 Noticias. Información que sirve.